Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast? Bienvenidos una vez más al capítulo número 5, temporada 4 de este programa. Seguimos estudiando el Evangelio según San Mateo. Es para nosotros un gusto dar la bienvenida a este espacio de conversación en torno al texto bíblico, donde revisamos el texto, lo estudiamos de manera expositiva. Dubait, ¿cómo va todo? Bien, John, gracias a Dios. Encantado de estar aquí expuestos a un nuevo episodio, a un nuevo pasaje bíblico del cual vamos a aprender seguramente. Continuamos estudiando Mateo. El último episodio que tuvimos estuvimos hablando de un viaje dentro de la voluntad de Dios, un padre de familia que escucha un llamado de urgencia del ángel, unas indicaciones puntuales y que obedece. Y hoy entramos a hablar acerca de Juan el Bautista. Es un salto temporal, un salto en la historia, pero así lo narra Mateo y estamos siguiendo su narración. Cuéntenos, Dubait, hoy en ese marco, ¿qué vamos a aprender? Pues hoy vamos a aprender que ante la llegada del reino de Dios, pues está primero nuestra propia evaluación de lo que hacemos, cómo vamos a reaccionar ante ese llamado, pero están también otras miradas que nos van a permitir la calidad de esa reacción, si hemos sido coherentes con el llamado y sus implicaciones. Otros lo van a ver reflejado en nuestros hechos y principalmente Dios mismo lo va a ver y va a hacer una verificación, va a decir, esto me complace, este es mi hijo amado en quien me complazco o no. Esperamos que el pasaje del día de hoy nos brinde a todos una lección de vida en relación con lo que significa el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado y yo creo que va a ser muy importante una frase que es el cambiar de mente, el arrepentirse. Ya estaremos hablando un poco más acerca de este punto. Dubait, cuéntenos qué vamos a leer hoy y adelante con la lectura. Perfecto, vamos a leer Mateo capítulo 3 en la Biblia textual, si alguno quiere verificarla o leerla en línea o en papel, como lo tenga accesible. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el anunciado por el profeta Isaías, cuando dice, voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced llanas sus sendas. Y este Juan tenía su vestido de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y acudían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región en torno al Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando públicamente sus pecados. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la inminente ira venidera? Dad, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no digáis entre vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo ciertamente os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene su aventador en la mano y limpiará bien su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. Llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero él trataba de impedírselo diciendo, ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús le dijo,
Deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complací. Dubái, muchísimas gracias por compartirnos la lectura bíblica en tiempos bíblicos, en tiempos de los romanos, en tiempos de los griegos. Cuando estamos leyendo este pasaje, cuando un rey se dirigía a una ciudad, enviaba un séquito adelante para ordenar su camino, para hacer el camino, para organizar su senda. Estamos Un heraldo, hablando de ¿no? carruajes. Un heraldo anunciaba la llegada del rey, y también había otros que organizaban la senda. Recordemos que eran carruajes tirados por caballos, no eran los coches o los autos que tenemos hoy en día, tampoco eran las avenidas que tenemos hoy en día, eran caminos de herradura, y lo que hacía este séquito era hacer la senda para que el rey después pudiera pasar. En ese anuncio, pues la gente se iba preparando porque el rey iba allí. Y con esta imagen en mente, yo quisiera que pensáramos un poco en el papel que tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista, que había sido anunciado por el profeta Isaías desde antes, precisamente como el heraldo que iba a anunciar la llegada del rey. Y Juan, que tiene un método particular, llamativo, que hoy lo pensamos y decimos, eso es publicidad, de la mejor publicidad, de la más fina, que llama la atención, pues está allí con una ropa muy particular, está en el desierto y con un mensaje muy, muy, muy particular. Dwight, comencemos hablando un poco entonces de Juan. Juan el Bautista, que estaba vestido de pelo de camello y tenía en su cintura, o tenía un cinturón de cuero, que comía langostas y miel silvestre. ¿Cómo usted se lo imagina, y cuál era la importancia de Juan el Bautista para anunciar la llegada del reino de Dios? Pues de acuerdo con el relato que nos hace Mateo y la alusión que hay a las palabras del profeta en un capítulo que además es muy hermoso, el de Isaías 40, yo invito a que el que nos esté escuchando, que lea este pasaje. De verdad que es hermoso, Isaías 40, en donde se anunciaba justamente esta llegada del heraldo, cómo iba a estar anunciando, ¿sí?, que todo valle sea elevado y todo monte y cerro bajado, vuélvase lo escabroso llano y las breñas planicie, se revelará la gloria de Yahvé y toda criatura aún la verá, pues la boca del Señor lo ha hablado. Entonces, ese pasaje no tiene desperdicio, como nada en la Biblia, naturalmente, pero es una página maravillosa, poética, y en ese es una poesía hecha acciones, en una cuestión de mercadeo, donde pues un mercaderista diría: ¿quieres tener un impacto grande? Vete a donde haya multitudes y hazte escuchar. Pues este hombre hace justo lo contrario y se va al desierto, donde no hay gente, pero su dieta y su vestimenta empieza a generar un impacto y un voz a voz que empiezan a decir que hay un hombre en el desierto que está diciendo unas cosas muy interesantes. Vamos a escucharle. Y invitaban a los vecinos, invitaban el uno al otro, estaba al lado del Jordán. Y cuando llegan, les dicen: hay que cambiar la mente, hay que cambiar la mente. Y estos hombres dicen: y el reino de Dios se ha acercado y que tenemos que cambiar de mente. Y un vecino a otro diciéndole esto. Y venían, y no solamente de cambiar la mente, y venían y decían: estos son los pecados que tengo. Empezaban a decir. Hay otros relatos del Evangelio donde nos muestran más detalles, también de cuál era la predicación, que a los militares se les decía esta cosa, a los que eran escribas y fariseos se les daba otro mensaje. De acuerdo con los pecados, pues eran las recomendaciones. ¿Sí? Juan daba recomendaciones puntuales a las personas y tenía también una lectura de cómo reaccionaban. Por eso
cuando llegan escribas y fariseos, tiene una reacción muy particular. Antes de entrar a que conversemos un poco sobre el mensaje puntual para los escribas y los fariseos, le invito a Dubaida a que pensemos en el mensaje de Juan. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje, y en los 4 evangelios se encuentra el mismo mensaje. Como usted nos habló ahorita, ese llamado de arrepentimiento es en griego la palabra metanoeo, que tiene que ver con cambiar la mente. Hablemos un poco de qué significa o cuál era el llamado que hacía Juan. Cambien de mente. ¿Qué significa eso? ¿Y cuál era la razón de cambiar de mente? Porque aquí encontramos en el texto que dice arrepentidos, es decir, cambien su forma de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, esa es la causa del cambio de mente. Generalmente uno dice cambien de mente, o no sé por qué, de pronto yo digo cambie de mente para que pueda entrar al reino de Dios, que es otro mensaje diferente. No, aquí Juan dice el reino de Dios llegó. Por esa razón, cambien de mente. Y eso es un mensaje que rompe con la tradición del momento. Eso es un mensaje que rompe con lo normal. ¿Qué era lo normal de la época? Que un profeta estuviera en el templo anunciándole al pueblo que tenía que cambiar. Que un profeta estuviera en la sinagoga hablando con los rabís y con los maestros y con los escribas. Pero es que Juan se va al desierto con un mensaje supremamente llamativo, de una forma supremamente llamativa, pero que dice muchas verdades. Arrepiéndanse porque el reino de los cielos ya está aquí. ¿Cómo entender ese llamado que hace Juan? Pues habría que mirarlo desde como lo que le decía, el colectivo particular recibía unas indicaciones particulares y recibía una retroalimentación, dirían algunos. Esa palabra no me gusta mucho, pero sí que aquí, por ejemplo, vemos lo que le dice a los escribas y fariseos. Dice, oye, vienes y haces la fila, pero el cambio de mente también significa un cambio en tus actos, ¿sí? Porque es sendas que se hacen haciendo, se hacen con las obras. Y entonces ese es el llamado para estos escribas y fariseos. Hay que ser coherentes. Si estás declarando tus pecados, pues no peques más, ¿sí? Modifica tus actos, sé más justo, sé más... esto tiene que significar algo con tus vecinos, con tu familia. Entonces ese es como el mensaje que estaba allanando. Las sendas tienen que cambiar, no para entrar al reino de los cielos, sino porque el reino de los cielos está. Y hoy es un llamado para nosotros también. O sea, el llamado del arrepentimiento, del cambiar la mente, está para nuestra vida hoy en día. Por la misma razón, porque el reino de los cielos está aquí. No es para entrar al reino de los cielos, sino porque el reino de los cielos está aquí. Hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de salvación, también hay un mensaje de juicio, porque lo que Juan les va a decir a los fariseos y a los saduceos tiene que ver con el fuego, tiene que ver con la purificación, tiene que ver con la limpieza, tiene que ver con el cambio de vida total, ¿no? Esa palabra de metanoeo indica también que usted va por un camino y que de un momento a otro decide dar vuelta, regresar, girar. Es cambiar por completo la forma de pensar, la forma de actuar. Seguramente los fariseos llegaron allí porque todo el mundo iba, ¿no? Es como este voz a voz que se va generando. Entonces, bueno, vamos todos a escuchar a Juan el Bautista, hacemos la fila, y cuando Juan los ve, le llama generación de víboras. O sea, el tono del mensaje de Juan cuando se los encuentra. Y les da 2 puntos, ahí iba a decir puntos puntuales, pero les da 2 menciones, 2 indicaciones directas. Número 1, den frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no es solamente venir a hacer la fila, sino que realmente ustedes tengan en su corazón la decisión del cambio, de verse transformados. Y número 2, no piensen ustedes que porque tienen una herencia, no necesitan de estar aquí, ¿no? Entonces creo que también es un llamado a esa convicción, porque muchos nos acercamos al reino de Dios
pensando en lo bueno que somos, o pensando en que no somos como el que está delante de la fila, ¿no? Uno hace la fila porque el reino de Dios está aquí. Entonces uno dice, bueno, yo soy pecador, pero no tanto como el que está delante, ¿no? Ni tanto como el que está atrás. Yo soy un poquito mejor. Y Juan el Bautista le dice, no, señores, no es por lo que usted haga. Y qué bueno que hoy le digamos eso a los oyentes. El reino de Dios está aquí y nos arrepentimos y cambiamos de mente por la plena convicción de que es Cristo el que nos transforma por completo a nosotros. Es Cristo el que llena nuestra vida y la transforma para siempre. No es porque seamos menos pecadores que el que está delante. Bajo la mirada de Dios, todos somos pecadores, y dice Pablo que todos merecemos la condenación. Es así. Aquí hay unos personajes que dicen, no, es que yo tengo una muy buena herencia, yo soy hijo de Abraham. Juan les dice, no, señores, no es porque sean hijos de Abraham. Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, de manera que si un árbol no da fruto, es cortado, es echado al fuego. Y Juan les dice, para cerrar, yo los bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego precisamente tiene que ver con limpieza, tiene que ver con quemar la paja, quemar lo que no sirve en un fuego que no se extingue. ¿Qué podemos decir sobre ese mensaje para nosotros hoy? Pues veo que la fila por inercia no me sirve. La fila que hago junto al otro y donde yo, como usted muy bien señalaba, diciendo, es que fulanito está más malo, este que está aquí al lado de la fila, vaya qué pecados ha confesado, ese sí que necesitaba este mensaje. No. Mi mente la tengo que cambiar yo, porque eso ciertamente tiene como un alcance de mucha gente, porque cuando muchos cambiamos nuestra mente, eso tiene un efecto social global, grande, a macro, pero también yo necesito ese cambio de mente a nivel micro. Yo, como si no hubiera nadie más en la fila, ¿sí? Y es que este fuego quiero que me alcance pronto, que me purifique pronto, que esto que no me sirve, esta paja que tengo en la vida, estas transformaciones en la vida que necesito hacer, sean efectivas ya, porque el reino de los cielos es así de que está al alcance, porque se ha acercado tanto que Juan pudo señalarlo con el dedo y decir, aquí está, mírenlo, y ver que Jesús estaba en la fila. Entonces, ¿qué más cerca puedo señalar el reino de Dios? Es que ya quedó con distancia cero. Así que, pues la oportunidad está magnífica. Y esto que podemos, que cosas que no nos gustan de nuestra mente, cuántas cosas hay que yo detesto del como soy, ¿sí? Y detestaba también aún más, pues encuentro esta oportunidad purificadora de mi vida, oportuna, porque hay una purificación inoportuna que no quiero, porque ante una oportunidad tan bonita como esta que me señala el reino de los cielos, ya con el dedo apuntando casi hacia adentro, ¿sí? Porque como decía más adelante el apóstol, el que nos ha trasladado del reino de las tinieblas, todo lo que hacíamos perverso, maligno, dañino contra nosotros mismos, pues ahora podemos decir, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, ya como un hecho consumado. Entonces, el dedo que señala al reino de Dios, incluso lo podemos apuntar hacia el interior de nuestro ser. Eso es maravilloso. Juan deja claro que él se está bautizando con agua, pero va a venir después alguien que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y creo que cuando pensamos en ese acto milagroso que hizo Cristo en nuestra vida, tenemos que decir que es Él, es su poder el que nos limpia, el que nos transforma, el que nos hace santos.
¿no? Después Pedro va a decir, sed santos como Él es santo. Y es que me puedo santificar. No, no, no. Es que es su obra en mi vida la que me limpia, ¿no? Y creo que eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Voy, hago la fila, pensando en que la fila es solo para mí. Creo que esa idea que usted mencionó, hombre, pensemos en cada uno de nosotros, no en el que está delante, no en el que está detrás, no en los pecados que está mencionando el que va 3 lugares adelante. No, 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 son mis pecados. Si yo me comparo frente a la pureza de Dios, a la santidad de Dios, yo soy pecador, punto. Jesús no nos pone a medirnos, ni hay una tabla como quien entra a un juego de estos de parque de atracciones donde hay una regla que usted mide la estatura, si sí entra o no entra. No, no, aquí todos estamos igual, todos somos pecadores, de manera que la salvación es para todos y es su Espíritu el que nos limpia y el que nos transforma. Y llega Jesús al desierto y le pide a Juan que Juan lo bautice. Juan dice, no, yo antes necesito ser bautizado. Juan sabía muy bien quién era Jesús. Y Jesús le dice, deja ahora, es conveniente que se cumpla toda justicia. Y fue así. Juan bautiza a Jesús y luego sucede algo maravilloso y es una confirmación de que lo que estaba sucediendo allí era muestra fehaciente de que ese era Hijo de Dios, el amado, en quien me complací, dijo la voz que se escuchó del cielo. ¿Cómo entender esta escena, Dwight, del bautismo de Jesús? Aquí encontramos una evidencia o un relato del que está mirando la fila desde arriba, ¿sí? Porque la fila se puede ver en dron también. Entonces, cuando uno se pone allí arriba en el dron y ve esa satisfacción del cubrimiento, del perdón de tantos pecados, eso es muy satisfactorio. Y yo creo que esas palabras que se pronunciaron acerca de Jesús, yo quiero escucharlas también respecto de mi vida. Que Él diga, este también es mi Hijo amado, me complací en Él, en Dwight, en John, en Juliana, en Andrés, el nombre de cada uno de quien escuche, de quien reciba este reino de Dios, haga la fila y escuche esto que se dice desde arriba con la aprobación de quien le ha valido la fila, le ha valido esta espera, le ha valido venir al desierto a escuchar estas palabras tan interesantes. Pues este pasaje nos invita precisamente a reflexionar sobre lo que significa que el reino de Dios se haya acercado. Y como el reino de Dios ya está aquí, es un llamado que tenemos a cambiar nuestra mente, a tomar la decisión nosotros mismos de ir a hacer la fila y de entender que sin Él no somos nada y que lo que podemos llegar a ser lo somos porque su Espíritu está en nuestra vida. Y qué bueno que en nuestro corazón esté el Espíritu Santo y que Él sea el que nos convenza de pecado, el que nos convenza de juicio, el que nos convenza de justicia y comenzar a vivir una vida cristiana real más allá de una denominación, más allá de un protocolo social, sino una vida directamente con Cristo. Ser cristiano hoy en día es vivir como Cristo vivió a partir de mi convicción plena en quién es Cristo y en lo que Él hizo por mí. Claro, nos reunimos, tenemos vida en comunión con otros, compartimos, alabamos a Dios, compartimos el estudio bíblico, pero en la fila estamos cada uno. Y seguimos ahí en ese proceso de reconocer que es Él quien transforma nuestra vida, es Él quien nos salva y es Él quien nos convierte en sus hijos cuando nos llena con su Espíritu Santo y fuego. Qué bueno pensar también que es Él el que nos limpia, ¿no? Esto no se trata de mi genealogía, no se trata de lo fuerte que soy, no se trata de mi apellido, no se trata de dónde yo vengo, se trata de lo que Él puede hacer en mi vida a partir de mi convicción. Seguramente en la fila había mucha gente que iba convencida del mensaje que Juan estaba predicando, pero también estaban los fariseos que iban pensando que yo hago esto porque pues todo el mundo lo está haciendo y está bueno hacerlo también, ¿no?
reunámonos aquí, pero en últimas no soy tan pecador como los demás, los que están más adelante o más atrás, y en últimas pues yo también soy hijo de Abraham y eso a mí me vale bastante. Y Juan les dice, no, eso no se trata de que usted sea hijo de Abraham, eso se trata de su convicción frente a la obra de Cristo. Y ese es el llamado para hoy, ¿no? Es la convicción que podamos tener frente a la obra de Cristo en nuestras vidas. Y qué bueno que esto pueda cerrar con la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado y me complazco en él. Dwight, unas palabras de cierre, por favor. Pues sencillamente dar gracias a Dios por este acercamiento que Dios ha hecho de su reino. Distancia cero, distancia al paso de decir, como ya está el reino, pues a cambiar la mente. Y esta fila ha merecido mucho la pena hacerla, salir, ver esto en principio un poco raro, este hombre con este atuendo tan particular, vestido de pieles, comiendo saltamontes, comiendo miel silvestre, todo esto tan raro que nos haya llamado la atención para llegar hasta este punto, ha merecido la pena. Bueno, sin más, agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da para conversar sobre este pasaje. Seguimos en el estudio de Mateo, invitamos a nuestros oyentes para continuar con la lectura bíblica. Próximo episodio estaremos hablando de Mateo capítulo 4, así que podemos dejar como la tarea de revisarlo, de leerlo, de irlo pensando. Nos encontraremos dentro de 8 días en un nuevo episodio de Elecciones Bíblicas Podcast. Y si quisieran también complementar la lectura, Isaías 40 y Lucas 3, sobre otras indicaciones puntuales que hizo Juan el Bautista a quienes venían a hacer esa fila. Siempre es bueno conectar los puntos para tener mayor aproximación al significado del pasaje. Sin más, nos despedimos deseando que Dios los bendiga y enviándoles un saludo desde Mollina, Andalucía, España, y también desde Málaga, Andalucía, España. Bendiciones a todos.